Sin más preámbulo, lo dejo con el predicador de la noche, mi hermano Ricardo Emilio. Dele fuerte un aplauso al Señor. Dios hoy bendiga a la iglesia. Que Dios siga bendiciendo la iglesia. Como dice nuestro hermano Jonathan, soy su hermano Ricardo Emilio Fernández. Soy parte de la Iglesia Pentecostal Fuente de Oración Central y nuestro pastor César Sánchez. Andamos acompañados de nuestra hermana Francesca, que es la novia de nuestro hermano Jonathan, y de mi esposa Ayaderki de Fernández, que está con nosotros. Yo quiero que, así puesto de pie, vaya tomando su Biblia en el libro de Hechos. No sé a quién se le ocurrió hacer este templo en este lugar. Yo no sé a quién se le ocurrió. Pero al que sea que se le ocurrió, asegúrale que se le ocurrió bajo la dirección de Dios. Hay algo impresionante en este lugar. Hay algo especial que se mueve en este territorio. Desde que se llega, se acerca usted al templo de Dios, empieza a sentir la gloria. Desde que empecé a parquearme ahí fuera, empezamos a sentir algo de la presencia de Dios. Cosa que escasea en los últimos tiempos. Cosa que si nos ponemos a analizar, hay cosas particulares que se mueven en estos aires. Hay situaciones que se están moviendo en este territorio, en este sector. Señores, que si no es la gloria de Dios que estuviera levantando este lugar, no estuvieran aquí. Nunca había venido hasta esta tierra, hasta este lugar, hasta este templo. Pero entiendo, Dios me había hablado por el Espíritu que aquí se empezaron a manifestar y a levantar cosas grandes. Y solo la presencia, solo la unción, solo el poder, solo la gracia del Rey de Gloria pudo establecer este lugar en este sitio. Aleluya. Solo la presencia de Dios ha podido formar este lugar en medio de este campo de guerra. Váyase al libro de Hechos, capítulo 12. Mi alma adora al Señor. Yo quiero que la iglesia no deje de adorar al Señor. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Los que trajeron Biblia, por favor, pueden usarla. La palabra de Dios enseña de que contra tales cosas no hay ley. Así que no se preocupe, usted la puede volver a leer aunque la haya leído hoy. Vive Dios. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Señor. La palabra de Dios estará siendo leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dele gracias al Señor por estas palabras. Espíritu de Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Tráenos una palabra, Señor. Tráenos una palabra con revelación. Tráenos una palabra redentora. Tráenos una palabra que nos marque.
en el nombre de Jesús. Amén. No se siente, yo quiero que usted le diga a 5 personas: hoy se abre tu cárcel. Ahora dígaselo sabiendo que se van a abrir las cárceles. Dígaselo con fe. Dígale: óyeme, hoy se abre tu cárcel. Dígaselo: hoy se van a abrir las cárceles. Ahora diga: hoy se abren las cárceles. Oh, mi alma adora a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios. ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. Hay un dicho, puede sentarse, hay un dicho muy popular, muy nuestro, que habla de que la cárcel es un cementerio de hombres vivos. Porque allí en aquel lugar, un lugar difícil, un lugar despiadado, un lugar cruel, mueren los sueños de muchas personas. Allí en aquel lugar mueren las ambiciones de muchos seres humanos día tras día. Muchas veces nosotros como creyentes y como no creyentes, porque quiero que veamos esto desde un punto de vista normal, desde un punto de vista secular. No quiero que lo enmarquemos simplemente al que soy o no soy cristiano. Quiero que empecemos a entender de que hay cárceles que se pueden abrir en nuestras vidas y de que hay situaciones, de que hay parte de nuestra vida que están siendo encarceladas, de que están siendo prisioneras de una situación, y esa situación nos está conduciendo a ser individuos que nuestros sueños empiezan a morir. La palabra de Dios nos habla del apóstol Pedro y nos habla de que este hombre, al igual que los demás discípulos, empezó a hablar y a predicar la palabra de Dios y empezó a moverse bajo la presencia de Dios, empezó a hablar, y cuando este hombre que tenía el poder de Dios hablaba, algo estaba sucediendo, porque no es lo mismo cuando habla un hombre común y corriente a cuando habla un hombre o a cuando habla una mujer que tiene el poder, la unción, la autoridad del Dios Todopoderoso. Cuando habla un hombre o una mujer que tiene el poder y la unción de Dios, algo empieza a moverse, algo empieza a cambiar, algo empieza a trastornarse. Óigame, cuando Pedro, cuando Juan, cuando Jacobo, cuando los discípulos hablaban, los demonios que estaban cerca de aquellos hombres empezaban a declararse impotentes delante de aquellos hombres. Pero no era porque estaban los hombres simplemente allí, era porque en aquellos hombres estaba habitando la presencia del Dios Todopoderoso, porque días antes el Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, le había dicho: váyanse y esperen, aleluya, hasta que llegue sobre usted el poder, el Espíritu Santo y fuego, para que entonces me sean testigos. El que plantó esta iglesia en este lugar, el que tuvo la idea de este lugar, no fue el hombre, fue el Espíritu de Dios, fue la presencia del Rey, fue el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Pedro, cuando Juan, cuando los discípulos hablaban, algo se empezaba a mover y los demonios no estaban tranquilos, los demonios no podían estar quietos y se empezaban a ensañar en contra del hombre y de la mujer que tenía el poder de Dios. Pero todavía el día de hoy te voy a decir algo: lo que estamos hoy en este lugar, hemos declarado guerra en contra del diablo y de sus demonios. Sé y entiendo que en todo este territorio hay altares que se han levantado para derrumbar la iglesia, pero te voy a decir algo: el que plantó la iglesia en estos lugares no fue cualquier hombre, fue el poder, fue la unción, fue el Espíritu de Dios. Cuando llega la presencia, no hay quien detenga la iglesia. Cuando llega la presencia, no hay quien detenga la unción de Dios en la vida del hombre. Óyeme, cuando Dios empieza a tocar con su Espíritu, la iglesia
mujer que lo primero que necesita es tener el poder, es tener la unción, es tener la presencia de Dios en tu corazón para empezar a cambiar, para empezar a ser otro, para empezar a ser transformado por su gloria. Oh, mi alma adora a Dios. Yo te estoy hablando de que no me importa que seas o no creyente. Es que para alcanzar lo que quiero de Dios, necesito acercarme al dador de la vida. Necesito tener la presencia del Espíritu de Dios. Necesito tener el fuego de Dios en mi corazón ardiendo, para que me haga que cuando hable algo empiece a suceder en el mundo espiritual. Que cuando yo empiece a hablar, los demonios tengan que estremecerse. Que cuando hable el hombre o la mujer de Dios, los altares empiecen a derribarse a pesar de la distancia. Que cuando hable la iglesia de Dios, los enfermos empiecen a sanarse, que los endemoniados sean libertados, porque la palabra de Dios enseña de que el hombre y la mujer que tienen el Espíritu de Dios en su vida, la cárcel no es obstáculo para yo adorar a Dios. La cárcel no es obstáculo para yo servir a Dios. La cárcel no será obstáculo para matar sus sueños. Mire, Pedro ya había visto la muerte de Jacobo a espada, porque el hermano de Juan, Jacobo, lo habían hecho prisionero y lo habían matado a espada. Y dice que el rey Herodes le gustó esto porque vio que el pueblo se sintió contento. El populismo, la sociedad se sintió bien porque vieron cómo mataron a ese hombre que tenía algo especial de Dios. Pero no fue el pueblo, fueron los demonios que habían en el pueblo que empezaron a darle gracias, aleluya, a Herodes. Empezaron a levantarse a favor de Herodes para que matara a aquel hombre. Y como Herodes vio eso, dijo: parece que esto es muy bueno, voy a hacer que los demás también caigan por mis manos, para subir mi populismo, para subir en mi favoritismo, para subir, aleluya, en lo que puedo hacer, todo lo político. Pero te voy a decir algo: hay mucha gente que se han levantado en contra de los ungidos de Dios. Hay mucha gente que quieren levantarse para alcanzar el favor de los hombres. Pero cuando tú te levantas en contra de los ungidos de Dios, hay un problema que viene sobre tu vida. Hay una amenaza que viene sobre tu vida. Óyelo bien, no te puedes ni podrás jamás levantarte con los ungidos de Dios. Dice que el apóstol Pedro fue entonces encarcelado, también fue prisionero, y lo llevaron hasta aquella cárcel, pero lo metieron en lo último del calabozo. Y dice que 4 grupos de 4 custodiaban a Pedro. ¿Qué tan peligroso podía ser Pedro? Que tenían que tenerlo escondido debajo de lo último de las celdas del calabozo, allá trancado. Y después de estar preso, de estar custodiado por 4 grupos de 4, también estaba esposado con sus manos. Dice que cadenas ataban su mano. Pero sucede algo, que cuando el diablo quiere atar la vida del hombre, óyeme, todo va a tener un momento, todo va a tener un stop, todo va a tener un alto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo podrá querer encadenarnos, el diablo podrá querer hacer algo de nuestra vida prisionero de sus deleites y de sus placeres. Pero sucedió algo, que mientras aquel hombre esperaba el día de su muerte, aparentemente para Pedro ya sus días estaban cumplidos. Aparentemente para la vida del hombre, la gente decía: aquí se acabó el ministerio de Pedro, el hombre que caminaba y se sanaban los enfermos. Aquí terminó el ministerio de ese hombre que hablaba de Jesucristo. Pero te voy a decir algo: Pedro estaba en aquella cárcel, pero sus oraciones seguían conectadas con Dios. La iglesia que estaba afuera seguía conectada con Dios. Y mientras todos estaban conectados con Dios, Herodes hacía su plan para destruir al Pedro, destruir a la iglesia de Jesucristo. Oye, mi amigo, hermano, nada va a poder con la iglesia de Cristo. Podrá destruir el hombre, pero no vas a destruir la iglesia de Jesucristo. Óyelo bien, cuando dice que de repente, el día antes de la ejecución de Pedro, se apareció un ángel en la cárcel y empezó y tocó a Pedro. Cuando tocó a Pedro,
Pedro, oye, me dice que las cadenas se cayeron. Yo no sé, amigo, qué te tiene atado. Yo no sé, hermano, qué te tiene atado y no te deja venir a los pies de Dios. Yo no sé lo que no te deja avanzar en Dios. Yo no sé lo que te tiene escondiendo el